hemos tenido éxito. Bien, señoras y señores, tenemos en el día de hoy con nosotros al licenciado Roberto Rodríguez Marchena, vocero de las aspiraciones de Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, don Roberto, un placer. Buenos días, Geraldino, buenos días, Ramón. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Igual bueno, nosotros más después de ayer, de lo que ocurrió ayer en el PLD. No, y es la primera vez que Roberto viene al programa. No, yo estuve anteriormente. Ha venido varias veces. Hace mucho tiempo. Hace varios meses, sí. Hace varios meses, eso es verdad. Pero lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, Roberto. La pregunta obligada. La pregunta obligada, porque ayer usted vio lo que dijo el presidente. ¿En qué cambia, en qué modifica, qué pasará, qué ustedes vieron? Sí, para nosotros lo fundamental es que lo ocurrido en el día de ayer no cambia la naturaleza del proceso. Sí tiene aspectos muy positivos. En primer lugar, muchos de nuestros adversarios políticos venían sosteniendo desde hace mucho tiempo, sin razón alguna, de que el presidente Fernández no estaba interesado en una victoria de ningún candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Decían eso y uno mismo se preguntaba, pero ¿y de dónde sacan esto, no? ¿Por qué le va a interesar al presidente Fernández que el PLD pierda en el año 2012? Y se tejieron toda clase de conjeturas del pacto de la corbata, que prefería a Miguel Vargas. Luego, con los recientes resultados electorales, se decía que estaba prefiriendo a Hipólito, etcétera, etcétera, etcétera. Lo del acto del día de ayer confirma que el presidente tiene un gran empeño para que el Partido de la Liberación Dominicana retenga el poder. No solamente un gran empeño, sino que él se comprometió. El acto de ayer fue un compromiso público de que él no va a ser un ente pasivo en esta próxima contienda electoral, sino un ente activo. Hablo de garante. Garante. El garante en el término jurídico soy una parte pesada. Es el que responde. Sí, es el que responde. Es el que responde. Sí. Y yo lo escuchaba a ustedes dos decir en el comentario anterior de que es una garantía muy pesada, sí, en el sentido de que pato gallareta, llueve, truene, vente, el presidente está comprometiendo su imagen pública de que el PLD va a seguir en el poder. Y su liderazgo. Y su liderazgo, naturalmente. Entonces nosotros recibimos eso con mucho agrado. Este proceso de recolección de firmas, pues también movilizó una parte importante del partido. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, pues el hecho de que el presidente no vaya, que no sea candidato, esto lo sabemos desde el 26 de enero del año pasado, aunque muchos no se han dado por enterados, pero todos sabemos que el presidente no va a ser candidato, pues para muchos significaba la muerte política del presidente. Y eso es un riesgo que nosotros como partido no podemos correr, porque el presidente Fernández es un activo del partido. Y digamos del país mismo. Naturalmente, claro que sí. Y entonces, pues, muchos piensan que podían hacer picadillo con el presidente Fernández. El presidente Fernández demostró que es una fuerza importante al interno del Partido de la Liberación, que es su líder, que goza de las simpatías nacionales, y eso no solamente beneficia las expectativas electorales del PLD, sino también la revitalización del gobierno. Nosotros dentro del PLD, y Danilo en particular, lo que deseamos es que el presidente Fernández termine muy bien. Y hay señales desde el 27 de febrero de que el presidente está siendo sensible a muchos de los reclamos de la sociedad y está planteando y ejecutando políticas públicas que van en ese sentido. La más reciente de ellas es haber reunido juristas y directores de medios en el Palacio Nacional para tratar de encontrar luz sobre la controversia que se originó por la aprobación por mayoría simple de una ley orgánica. Y el hecho de que en el día de hoy ya un diario nacional dé cuenta de que el presidente devolvió esta ley a la Cámara de Diputados con una carta en la que explica estas razones que acabo de enunciar, pues para nosotros también es muy reconfortante. De modo que nosotros el acto del día de ayer lo recibimos con agrado. Esto dinamiza el partido. Nosotros necesitamos un presidente Fernández activo, que tenga popularidad, que esté comprometido con el Partido de la Liberación Dominicana, y nosotros estamos convencidos de que el presidente Fernández saldrá del gobierno el 16 de agosto del año 2012, pero no saldrá del poder. Y es una garantía, es un activo fundamental
para el partido de cara al año 2016. Y para el propio gobierno. Pero hay algunas lecturas en torno al discurso del presidente Fernández, y una es que algunos piensan que el presidente Fernández, al decir que deja en mano del PLD la escogencia del candidato en las próximas elecciones, algunos piensan que el día 10 va a ser bajado por el Comité Central como precandidato, que va a participar en una contienda interna por la candidatura, pero está el problema de que también se podría utilizar el Tribunal Constitucional para que le dé salida a la imposibilidad constitucional que hay de hecho. ¿Ustedes qué opinan? Todo eso es parte de las especulaciones. Totalmente, es parte de las especulaciones. Voy a comenzar por lo último. El hecho de que precisamente lo que le señalaba hace un rato, el presidente devolviera la ley que había sido aprobada por la Cámara de Diputados, es una señal clara al empresariado que se vio envuelto en esta controversia y a la sociedad civil, que incluso le envió una comunicación al presidente Fernández, de que él no quiere que ninguno de estos órganos carezcan de la legitimidad necesaria para que tengan credibilidad. De manera que yo descarto cualquier travesura de parte del presidente Fernández desde el Tribunal Constitucional, amparado de posibles o reales o ficticias influencias que pueda tener ahí. De manera que eso yo lo descarto. El presidente Fernández, desde aquella convocatoria en la que se juramentaron nuevos miembros que se efectuó en San Francisco de Macorís, ustedes recuerdan sus palabras que dijo allí, que él garantizaba, una vez más, en aquel entonces utilizó la palabra de garante, él garantizaba unas primarias transparentes, democráticas, y que sería él el primero en reconocer cualquiera que fuere, y recuerdo que lo repitió para darle el énfasis, que no hubiese confusiones, el candidato que surgiera de esas primarias, que él sería el primero en reconocerlo. Si nosotros vemos el proceso que ha habido desde ese momento a la fecha, el presidente Fernández, a su manera, no a la manera mía, no a la manera de Geraldino, la tuya, Ramón, a su manera ha venido desmontando todo este proceso que muchos veían de repostulación. Él ha venido desmontando esto. Lo que él dijo en el día de ayer, yo me ciño a sus palabras y le creo al presidente, yo le creo al presidente. Lo que él dijo ayer es que él endosaba sus simpatías al partido y que el partido decidiera. Si nosotros no podemos analizar eso que él ha dicho, es una expresión de respeto a la institucionalidad. Y de árbitro. Sí, y de institucionalidad, porque efectivamente el partido en unas primarias es quien va a decidir. Y cuando él dice que él endosa su simpatía, su fuerza política al partido, lo que está diciendo es que, primero, él entiende que las simpatías no se trasladan, no se endosan a personas, no se endosan. Es decir, yo puedo querer simpatizar con tu candidatura, pero yo no te puedo transferir las que yo te... Es decir, y él lo que está planteando es que él lo va a endosar al partido, que es la institución a la que él pertenece. Entonces yo creo que es un gesto de respeto a la institucionalidad. Y eso es lo que va a ocurrir. Él no ha dicho nada extraño, sino que en el partido o en unas primarias, y que él, como garante, con la fuerza, las simpatías que él tiene, la pone a disposición del partido. Y dice, el partido decidirá. Pues claro que el partido va a decidir, porque se van a celebrar unas primarias. De manera que no le busquemos la quinta pata al gato, ciñémonos a lo que le está diciendo, porque eso es lo que está diciendo. Si queremos hacer otras interpretaciones, bueno, perfectamente, cualquiera puede hacer. La gente está en libertad de eso. La gente está en libertad de hacerlo. A la gente le encanta especular. Claro, y es divertido, y los señores de la oposición se entretienen con esto. Y déjeme decirle algo, el presidente Fernández le ha hecho a Danilo un gran favor, porque el presidente Fernández, con su actitud, con su manera de conducir este proceso, yo diría, de desmonte o desmoche, dirían ustedes los ecologistas, con relación a sus expectativas electorales, pues ha entretenido a la oposición. Y la oposición ha focalizado el grueso de sus ataques a la eventualidad de una repostulación del presidente. Porque ellos estiman que si el presidente se repostula,
pues ellos podrían armar un gran frente antirreeleccionista. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? De que Leonel Fernández ha desarrollado su plan de desmonte y mientras Danilo ha desarrollado su plan de acumulación de fuerzas, de retener electores del PLD. ¿Y cuál es la situación hoy? De que Danilo tiene una candidatura que garantiza una victoria al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, lo que tenemos es que ver los resultados. Un Leonel Fernández al cabo de un año, fuerte, sólido, y un Danilo Medina fuerte y sólido. Entonces, usted tiene que preguntarse, ¿cuáles son las estrategias que han conducido estos dos estadistas, estos dos grandes políticos? Entonces usted tiene que concluir que sus estrategias han sido, por lo menos en sus ejecutorias, exitosas, porque los resultados son exitosos. Si tenemos un Danilo con una candidatura fuerte que le garantiza a los PLDistas una victoria y un presidente Fernández fuerte, activo, comprometido con esa victoria, mejor no podía ser. Entonces, partiendo de ahí, Roberto, ¿cuándo tiene que estar definida la candidatura en el PLD a más tardar? La candidatura se va a definir el 26 de junio, cuando los y las miembros del partido van a votar. Entonces van a presentar varios precandidatos y ese día, el 26, se va a escoger un candidato. Pero ahora, antes, Roberto, el día 10. Me digo candidato el 26. Electo el candidato. Electo el candidato. Ahora, electo, si tu pregunta, Geraldino, son los precandidatos. Eso se va a definir en una reunión del Comité Central que se va a efectuar el día 10. Pero a lo interno del PLD, nada le impediría, a menos que no tengan una visión más allá de lo interno a la gente del PLD, nada le impediría que inscriban a Leonel, que lo bajen como precandidato. Naturalmente que no, porque es un miembro del partido. Ahora, ese miembro del partido tiene una condición especial distinta a los otros miembros del partido, y es que tiene un impedimento constitucional. Entonces, el partido no puede presentar a la consideración de sus miembros a uno de los suyos que tiene un impedimento constitucional. Digo, lo puede presentar y que, sin embargo, una instancia constitucional se lo rechace. No, pero tal cosa no va a ocurrir, porque tú no puedes presentar un candidato que pueda crearle problemas al partido. El partido tiene que ir por lo seguro. Además, yo les voy a decir a ustedes, todo ese panorama va a estar despejado, porque el propio presidente se ha encargado. Lo que sucedió, ustedes lo comentaban, lo que sucedió en el día de ayer, muchos fueron a la actividad pensando que el presidente, al recibir 2 millones de firmas, el presidente iba a sucumbir al halago, ¿verdad?, a la emboscada afectiva, que significaba... ¿Emboscada afectiva? Sí, una emboscada afectiva que significaba este evento. Está buena esa metáfora. El presidente es un hombre racional, es un zorro de la política, y naturalmente él fue allí a hacer acumulación de fuerzas y mostrarle a la oposición, yo no estoy muerto, ustedes no pueden venirme a mí a zarandearme, pero yo estoy comprometido con la victoria de mi partido. Yo me imagino que muchos opositores ayer tuvieron sus pesadillas, ¿no? No, pero también los que perdón, vamos, tenemos que hacer una pausa para volver. Sábado 23 de abril, Sábado Santo. Como cada año, te invitamos al tradicional evento Cascabazo 2011. Ahora en Andy Ranch. Sábado 23 de abril, Sábado Santo. De 10 de la mañana a 10 de la noche. Con los más duros. El más grande de la nueva generación. El jefe Elvis Martínez. Los líderes de la banda real. El malo cueto. Y ahora llegué yo. Y los más pegados del dembow, los Pepe, Villano Sandra y Pablo Piri. Si tú quieres dembow. Además, un gran artista sorpresa. No te confundas. Cascabazo, solo hay uno y es de Joselito Perlanegra. Atención empresarios y público en general, la venta de combustible en el país tiene un nombre, Tic Tac, gente que te ofrece garantía y calidad. Tic Tac es una empresa que te lleva el combustible a tu domicilio, no importa la cantidad. Tic Tac trabaja con estándares modernos y con un personal capacitado. Tic Tac te lleva el combustible a cualquier destino del país con puntualidad. Es más, hasta yo mismo te lo llevo. Para pedidos 809-231-6534 y 809-766-2221.
El gobierno dominicano, a través de la empresa de generación hidroeléctrica EGEID, demuestra su apoyo al compromiso de las Naciones Unidas para reducir el calentamiento global. EGEID ha presentado, a través del Consejo Nacional de Cambio Climático y la Convención Marco de Naciones Unidas, el proyecto hidroeléctrico Palomino como mecanismo de desarrollo limpio, lo que permitirá evitar la emisión a la atmósfera de 1.325 millones de toneladas de dióxido de carbono en un periodo de 9 años, al tiempo que esto generará divisas a la nación. EGEID, energía limpia y sin contaminación. Bien, señoras y señores, seguimos conversando con Roberto Rodríguez Marchena. Geraldino, pero antes de pasar a la parte de Danilo, cómo va la campaña y todo eso, Sí. hay un detalle que sería bueno escuchar tu opinión y la interpretación en torno a esto. Y algo de eso lo dijimos fuera de programa, en la misma inquietud de, bueno, cómo es la cosa y los procedimientos. Se supone que el día 10 el Comité Central se reúne y elige los precandidatos. Así es. Entonces, viendo los procedimientos y los reglamentos al interno del PLD, se supone que ya el día 10, tras la reunión del Comité Central, está definido quiénes son los precandidatos y el posible candidato. Así es. Entonces, el plazo sería el 10 para saber qué va a pasar. Aquellos que todavía tienen la duda Exacto. de si el presidente se va a repostular, ya terminarán de despejar su duda el día 10. Ahora, yo les puedo adelantar a esas personas que tengan la seguridad de que el presidente no va a ser candidato. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Roberto, Danilo Medina ha desarrollado un trabajo, podríamos decir, extraordinario a nivel nacional, juramentando movimientos externos. Sí. Y te preguntaba si iban a continuar, me decías que no, que ahora se van a concentrar a lo interno del partido. ¿Es así? Es así, porque... O bien concentrado hace tiempo en la parte interna. No, lo del partido realmente lo comenzamos ahora, recientemente, okay. ¿no? Porque se pensaba que las fechas... Bueno, porque ya están en campaña, ¿no? Claro, ya estamos en campaña interna, aunque propiamente no se ha iniciado, ¿no? La campaña interna se iniciaría el día 10, ¿no? Pero bueno, hemos comenzado a hacer algunas actividades internas y fundamentalmente ese es el foco de atención. Durante todo este tiempo se ha estado trabajando con el sector externo, que es lo que permitía la legalidad del partido, es decir, usted no puede estar haciendo trabajo interno porque usted no está autorizado para hacerlo. Pero además había un trabajo necesario que hacer, era retener esos votantes fluctuantes, que en inglés se llama swing voters, de manera tal que muchos que pudieran sentirse descontentos, insatisfechos, no totalmente complacidos por lo que habían sido las ejecutorias de nuestro gobierno, pues pudieran encontrar una esperanza, una alternativa de renovación, de mejoría en el PLD. Y entonces, pues Danilo a ellos fundamentalmente se ha estado dirigiendo. Y bueno, ya tenemos organizado más de 400.000 personas, 412.000 personas que no forman parte del Partido de la Liberación Dominicana, pero que van a ser un refuerzo importante para el triunfo electoral del PLD en el año 2012. Pero lo fundamental es que nosotros, Danilo, ha estado presentando sus propuestas a la sociedad dominicana. Ustedes se han fijado que él ha puesto un empeño particular en sustanciar el debate, de que se pueda entender cuáles serían los desafíos y las posibles políticas que nosotros desde el gobierno desarrollaríamos. ¿Cómo tú resumes, digamos, las líneas matrices de la propuesta de Danilo? Son tres básicamente. Partiendo del reconocimiento de que el principal problema de República Dominicana es la estrechez del mercado. ¿Qué decir? O sea, los bajos ingresos de los dominicanos y dominicanas. A partir de ahí, tres líneas básicas. Número uno, elevar los ingresos de las familias dominicanas. Número dos, diseñar y aplicar políticas públicas que permitan que todas las empresas, no unas cuantas, como ha sido hasta ahora, no unas cuantas puedan prosperar. Y número tres, que los dominicanos y dominicanas sientan el orgullo y el gusto de vivir en su país. Cuando decimos, por ejemplo, elevar los ingresos de las familias dominicanas, estamos pensando fundamentalmente, piensa Danilo, en políticas activas de empleo, de creación de empleo. Por ejemplo, en una familia de 3 miembros, pues si uno está trabajando, pues nosotros podíamos duplicar los ingresos de esa familia, duplicar los ingresos de esa familia, si un segundo miembro de esa familia consigue un empleo.
Eso está claro. El asunto es cómo conseguirlo, cómo generar el empleo. Cómo generar esos empleos, definitivamente, esa es lo que tenemos que resolver, que tenemos que plantear. Para eso, evidentemente, hay muchas oportunidades. En segundo lugar, subir los empleos tiene mucho que ver con mejorar la calidad de los servicios públicos. Si usted mejora la educación pública, de manera tal que las familias no piensen que tengan que inscribir a sus hijos en las escuelas privadas, usted está reduciendo los gastos de la familia. Y dentro de eso mismo, de aumentar los ingresos, está también en elevar la cobertura sanitaria a una estrategia de universalidad. Danilo quiere garantizar de que todas las familias pobres de nuestro país tengan un seguro familiar de salud. Perdón, eso es un dato interesante porque está claro que los gastos o los porcentajes de gastos en educación y salud son muy altos para una familia. Entonces, eso es importante. Que si usted logra, como pretende Danilo, de que todas las familias pobres de nuestro país tengan un seguro familiar, por ejemplo, ahora mismo hay 2 millones en el régimen subsidiado, 2 millones. El universo son 3.4 millones. Estamos gastando, el gobierno está gastando a través de SENASA 4.400 millones de pesos. Que ese 1.400.000 dominicanos o dominicanas tengan seguro familiar de salud en el régimen subsidiado, significaría aumentar el presupuesto de SENASA a 7.000 millones de pesos. Entonces, vamos a darle ese dinero a SENASA para que haya esa cobertura. Pero perdón, Roberto, también es importante recordar que es un gran esfuerzo el que se ha hecho hasta ahora, enorme, un logro del Partido de la Liberación Dominicana, enorme. De haber tenido esos 2 millones y algo bajo el régimen subsidiado. No, el SENASA está funcionando de manera formidable y ha reducido el gasto de bolsillo de las familias. ¿Por cuánto gasta? Más de un 30% del gasto de salud en República Dominicana lo ponen las familias dominicanas, lo que evidentemente, si nosotros tenemos una estrategia de reducir ese gasto de bolsillo, pues naturalmente entonces estamos elevando los ingresos de la familia. Cuando decimos de que, en segundo lugar, de que todos los negocios, no unos cuantos, tengan la oportunidad de prosperar, lo que estamos hablando es de favorecer políticas, por ejemplo, de asociatividad, para que toda esta política de estrategia de clústeres, pues muchos pequeños negocios al asociarse puedan adquirir insumos mucho más baratos, puedan descubrir nichos de mercado donde colocar sus productos, de manera que las empresas puedan competir adecuadamente. También dentro de esa estrategia de que todas puedan competir en igualdad de oportunidades está mejorar el tema eléctrico, por ejemplo. El respeto a las leyes, ¿verdad?, que establecen, fortalecer un clima de seguridad jurídica. Hay una propuesta muy buena que a mí me gusta de Danilo, que es la del llamado Banco de los Pobres o el microcrédito. El PLD, al principio del gobierno, creó Promipyme, que ha tenido grandes éxitos, aunque está un tanto empantanado, un tanto estancado. Incluso hubo un problema ahí recientemente con el director que cancelaron de corrupción y esto. Pero eso hay que relanzarlo, redefinir todo eso. Pero la idea del microcrédito, como lo plantea Danilo, me parece que es también parte de los esfuerzos por incorporar gente a ganar dinero y a salir de la pobreza. En la medida en que desde el gobierno se le pueda dar financiamiento a estos negocios que se han creado, que son autocreación de empleo, pues evidentemente nosotros estamos fortaleciendo, evitando que esos empleos se destruyan por una eventualidad, y al mismo tiempo estamos creando la oportunidad de que ese micronegocio pueda desarrollarse y pueda emplear una persona adicional. Pero también está dentro de esa segunda gran avenida lo que pretende Danilo con la agropecuaria. Es decir, Danilo en sus reuniones con los productores agropecuarios les ha prometido 3 cosas: información, innovación y financiamiento. ¿Para qué? Para que estos productores agropecuarios sepan qué pueden producir, puedan tener la tecnología y puedan tener también el financiamiento. El tema del financiamiento es el más sensible y el más complicado. Porque hay normas prudenciales que impiden a la banca privada prestarle a los productores agropecuarios por su alto nivel de vulnerabilidad. Recordemos que esto es un país que está en la misma trayectoria de los huracanes. Entonces, claro, por cada peso
que un banco le presta a un productor agropecuario tiene que hacer reservas de otro peso. Entonces está prestando uno, pero realmente son dos que están siendo, uno inutilizado y otro que está prestado. Entonces Danilo lo que quiere es crear un fondo de garantía. El fondo de garantía, se ha hecho un estudio de que el crédito que requiere el sector agropecuario anda por cerca de 2.000 millones de dólares. Entonces el gobierno dominicano conseguiría esos 1.000 millones de dólares, lo depositaría en la banca privada para que la banca privada pueda prestarle al sector agropecuario a buenas tasas y al mismo tiempo cubriendo el riesgo cambiario. Es decir, que si ese productor agropecuario se endeudó con el dólar al 38 y cuando viene a pagar su deuda está al 44 y hay una diferencia de 6 puntos, el gobierno dominicano absorbería esos 6 puntos que es lo que se llama el riesgo cambiario, para que los productores no tengan que cargar con eso. Ya en el Partido Revolucionario Dominicano se vislumbra un candidato presidencial. Los datos que tienen ustedes, Danilo Medina, sobre las encuestas de preferencias políticas desde el punto de vista de los partidos, ¿cómo están? Mire, el Partido Revolucionario Dominicano ha tenido o tuvo una sobreexposición frente al electorado, frente a la población. Por eso es que las primarias son importantes en los partidos. El hecho de que Miguel Vargas y Hipólito Mejía se midieran internamente, pudieran hacer publicidad, estuvieran planteando sus posiciones, elevó, disparó al Partido Revolucionario Dominicano a lugares de significativa preferencia. Naturalmente, el manejo posterior a las votaciones pues ha venido deteriorando. Cuando el partido, ahora nosotros tuvimos que aguantar ese chaparrón, ese aguacero tuvimos que aguantarlo, y tuvimos que aguantarlo pacientemente porque esa es la democracia, ese era el turno de ellos. Entonces ahora venimos nosotros, entonces evidentemente las cosas volverán a su normalidad. ¿Cuál es la normalidad? De una clara preferencia del Partido de la Liberación Dominicana sobre el Partido Revolucionario Dominicano. Esa es la realidad. Bueno, de acuerdo a lo que señala Geraldino, que es cierto, se vislumbra, ¿no? Porque es el candidato que la comisión ha señalado como el que ganó las elecciones, aunque anda con una dificultad que no se ponen de acuerdo, pero se supone que será finalmente Hipólito Mejía. Entonces volvemos a los dos candidatos y finalmente ganar la convención, Danilo Medina, volveríamos al 2000. Con la diferencia de que hoy Danilo Medina es muchísimo mejor candidato de lo que lo fue en el año 2000. Es decir, Danilo ha tenido un proceso de enriquecimiento, así como aparecen en estos cereales, ustedes lo han visto, ¿no? Enriquecido con vitaminas, minerales, etcétera. El contacto permanente desde entonces de Danilo con la sociedad, con los distintos sectores. Es decir, muchas veces la gente decía, Danilo está desaparecido. Bueno, está desaparecido para los medios, pero si usted indagaba, la noche anterior estuvo reunido con médicos, o con ingenieros, o con productores de cacao, en fin, con todos los sectores. Ese trabajo de escuchar a los distintos sectores enriquecieron a Danilo de una manera extraordinaria, lo transformaron, es decir, los sectores sociales... Y la otra parte, porque era de doble vía, de enriquecerse, pero también de él exponer sus ideas claras a esos sectores. Naturalmente, porque estas ideas de Danilo no surgen solamente de su lectura, él es un lector voraz, sino de su contacto con la gente. Sí, ha habido un proceso de nutrición y de devolución. Esos insumos que tú me das sobre tus necesidades, yo te lo devuelvo, eso es lo que ha hecho Danilo, formulado en políticas públicas. Y por eso es la gran acogida y la gran sintonía que hay entre los sectores productivos y los dominicanos con la candidatura de Danilo. Entonces, esa es una gran diferencia. Tenemos un Danilo renovado, en mejores condiciones, con más experiencia, un estadista maduro. Hay quienes sostienen. Ahora, Hipólito, que es un hombre simpático sin duda, es un formidable candidato, pero no tuvo un gobierno tan simpático. Entonces, sí, porque cuando le gana Danilo, todo eran las expectativas de Hipólito. No, había una deuda con el PRD, con Peña Gómez. Recordemos que Peña murió en el 98. Sí, pero no teníamos referencias como gobernante de Hipólito. No, ya la hay. Y había un sentimiento en la población de que por su paso por agricultura, pues podíamos tener mejores expectativas. Y definitivamente es un hombre simpático. Lo que sí la gente recuerda es que su gobierno no fue simpático. Entonces la gente lo va a recordar. Mientras que Danilo definitivamente es una esperanza. Y yo siento en mucha gente que me lo dice, que tiene
una deuda con Danilo. Dice, caramba, si hubiésemos escogido a Danilo en el año 2000, no hubiésemos ahorrado todos estos sinsabores. Hay un ingrediente, Roberto, ahí. Digo, independientemente de que tampoco en un enfrentamiento Danilo-Hipólito ya no está el ingrediente de que está el candidato Joaquín Balaguer. Eso es otro elemento, muy bien que lo señalara. Por ahí ya hay que descartar esa parte ahí. Hipólito se enfrentó a Balaguer y a Danilo y les ganó a ambos. Sí. O sea, ya Balaguer no está. Es decir, tenemos un partido reformista que apenas existe electoralmente, entonces hay una polarización entre PLD y PRD. Entonces, pero hay un ingrediente que es que mucha gente se pregunta, ¿podría Danilo, siendo candidato, a aglutinar el abanico de colores del bloque progresista de la misma forma en que todavía se mantiene? Y que algunos han dicho que ellos solamente como que los unifican. Creo que algunos dijeron eso. Sí, yo estoy convencido de que sí, porque esos partidos le han tenido muy buena experiencia con el PLD. Han tenido muy buenas experiencias con el PLD. Ellos quieren seguir en el poder. Y tan pronto ellos entiendan que la candidatura ganadora en el PLD es la candidatura de Danilo Medina y que ya es el candidato, pues no le queda otra que o negocian con el PLD o negocian con el PRD. Y ellos manejan las mismas encuestas que nosotros manejamos. De modo que yo no tengo la más mínima duda. Además, Danilo, y ellos lo recordarán, fue el gran arquitecto en la construcción de ese bloque progresista. Ellos lo recuerdan. Danilo es un hombre muy pragmático y ellos lo saben. De modo que nosotros no tenemos... Es más, yo he escuchado decir que hay posibilidades de que se pueda ampliar el bloque progresista. Y si el líder del partido es el garante del triunfo, obviamente que tratará de que esa coalición se mantenga. Naturalmente. Nosotros no tenemos ningún temor con eso, en absoluto. No tenemos ningún temor. No, en absoluto. Bueno, Roberto, pues nada, gracias por haber estado con nosotros, de verdad que sí. Gracias a ustedes. Hay que estar muchas veces ahora como vienen las cosas por delante. Sí, voy a tener mucho trabajo por delante, sobre todo porque ya nosotros estamos convencidos, sobre todo desde diciembre del año pasado, de que es la fecha que nosotros entendimos que ya se definió la candidatura presidencial del PLD. Ya nosotros desde diciembre sabíamos y sabemos que el candidato del PLD lo será Danilo Medina. De modo que sí, voy a tener mucho trabajo por delante, cosa que me divierte mucho, ¿no? Gracias, Roberto Rodríguez Marchena, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, si Dios lo permite, nos vemos mañana.